sobre criterios económicos, estimación económica. Como he comentado antes, el principal criterio económico es el beneficio empresarial, que cuando el servicio está externalizado, la empresa tiene que tener un beneficio empresarial que se quedan los accionistas o los propietarios de la empresa, y cuando se remunicipaliza, eso no está. Ese es el principal ahorro económico. Luego he comentado el tema del IVA. En el caso de algunos servicios en los que se paga IVA, si se prestaran con medios propios, te podrías repercutir el IVA. Este es un ahorro económico que es evidente que cualquiera lo puede ver a simple vista, ¿no? De hecho, es muy curioso que cuando se inicia la crisis económica y se empieza toda esta deriva legislativa de recortes y se nos dice a las administraciones públicas y a los ayuntamientos, tenéis que recortar el techo de gasto, el déficit. Es curioso porque nos dice que hay que recortar, pero que hay que recortar por un lado, ¿no? Entonces dices, hay que recortar, tenemos que ahorrar, vale, remunicipalicemos y ahorramos. Pero no, te dicen, tienes que recortar el salario de los funcionarios, tienes que dejar de contratar personal, tienes que recortar de servicios sociales, de sanidad, de educación. Nunca te dicen hay que recortar de remunicipaliza y ahórrate los beneficios empresariales de las empresas, ¿no? Ahora, ¿cómo evolucionaría eso en el tiempo? Sobre todo en las condiciones laborales. Una de las dudas que hubo es si se subroga, cómo se subroga y con qué condiciones y con qué salarios. Porque uno de los principales problemas que nos encontramos es que hay unas grandes diferencias salariales entre las empresas externalizadas y la función pública. Yo antes ponía aquí conversando el ejemplo de las trabajadoras del 010, que es uno de los servicios que pensábamos remunicipalizar. Son trabajadoras de Pirenalia, una empresa aragonesa de telemarketing, convenio del telemarketing, uno de los más precarios que pueda haber, 1.700 y pico, casi 1.800 horas de convenio anual, un salario que llega a 800, 900 casi al mes. Y trabajar en un edificio municipal, en el principal edificio del Ayuntamiento de Zaragoza, situado en la Plaza del Pilar, donde está, debajo, tienen el pleno municipal. Y en la sala de al lado, tiene una trabajadora municipal que ha aprobado una oposición, que tiene la categoría de telefonista, que hace el mismo trabajo que ella, 200 horas menos al año, pero cobra 70% más. Hay una diferencia salarial brutal. Y eso ha permitido también que muchas veces se externalicen los servicios y se precaricen las condiciones laborales. ¿Qué pasa cuando se subroga? Y ahí viene la duda. Lo que también preguntamos en los informes jurídicos es que una de las cosas que te permite a las empresas públicas con una mayor facilidad con respecto a la propia administración es el poder tener convenios diferenciados dentro de la empresa. Porque también lo que te dice el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 44, es que se subroga manteniendo las mismas condiciones. Tú subrogas al personal y si cobra 800 euros, cobra 800 euros. Luego, al día siguiente se lo puede subir a 2.000, si la oposición te lo permite y el presupuesto. Se lo puede subir a 2.000, pero se subroga con las mismas condiciones y con la misma modalidad contractual que preguntabas. Si tú eres indefinido, eres indefinido. Por eso, la categoría laboral a la que se subrogarían sería la de laboral indefinido. Si eres fijo, serías un laboral indefinido, ¿vale? Te subrogas con las mismas condiciones y con la misma modalidad contractual. Ahora, ¿qué ocurre? Evidentemente, con el paso de los años, esos trabajadores, como todos, pelearán por tener unas mejores condiciones laborales y salariales. Y más aún cuando tienen al lado a otro trabajador que seguramente está haciendo lo mismo, parecido y cobrando más. Aunque también en las empresas públicas no todos están adheridos a convenio municipal. Pero evidentemente esa pelea se dará. Ahora, el factor económico para nosotros es un argumento infalible, sobre todo en los iniciales procesos de remunicipalización. Pero tenemos que ser conscientes que el factor económico no es un factor que nosotros, la izquierda política, defendemos con respecto a la prestación de servicios públicos. Si decimos que el factor económico, que el ahorro económico es fundamental en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, pues no habría ni educación, ni sanidad, ni servicios sociales, ni cualquier servicio público. El factor económico no es determinante en el desarrollo del servicio público. ¿Esos trabajadores pelearán por mejores condiciones laborales? Sí. Nosotros hemos hablado con ellos. Os subrogáis con las mismas condiciones, con convenio propio, aunque luego, si estuviera en una empresa privada cuando me tocaba estar en el lado sindical, me oponía a que hubiera convenios diferenciados, pero en este caso, convenio propio, igual pasa con las empresas públicas. Y a partir de ahí, empezaréis vuestra labor sindical de trabajar para tener unas mejores condiciones laborales. Y eso me parecerá absolutamente legítimo y habrá que defenderlo. Cada día, bueno, estos últimos años de crisis económica no, pero ahora que los presupuestos generales del Estado nos lo han permitido, vamos a subir un 1% a los trabajadores municipales.
ahora que nos lo permite. ¿Qué pasa? ¿No se lo subimos porque nos va a salir más caro los servicios públicos? Pues evidentemente no, pero ese factor seguramente sea un factor determinante y la oposición está metiendo muchas críticas por ahí porque hay que argumentar que es más barato, hay que argumentar que mejora la calidad del servicio, pero todo lo que son cuestiones laborales, nosotros las trabajamos mucho, las trabajamos con los comités de empresa, pero desde luego no es nuestro argumento fundamental a la hora de salir a la calle. Porque los vecinos y vecinas de Zaragoza, no les cuentes que un grupo de trabajadores va a tener mejores condiciones laborales, es así de triste, cuéntales que sale más barato, cuéntales que va a mejorar la calidad del servicio y ya conforme vaya aumentando la conciencia social, ya diremos que también defender los derechos de los trabajadores, aunque no sea tu plantilla, también es importante. Pero por lo menos en este momento, para nosotros los argumentos principales que estamos poniendo es el ahorro económico en base al beneficio empresarial y también el mejora de la calidad del servicio. ¿Qué remunicipalizar y qué no remunicipalizar? Esa es una de las grandes preguntas. Nosotros tampoco defendemos que hay que remunicipalizar todo. También consideramos que hay algunas cuestiones de I+D+I o por desarrollo tecnológico que desde luego se prestan de una manera más eficiente que desde el propio ayuntamiento porque no tenemos esa capacidad. Es cierto. Pero el que remunicipalizar tendría que ver también con la necesidad del servicio para la propia ciudad. A mí cuando me preguntan qué es la remunicipalización, yo siempre la comparo con la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía a nivel estatal. La remunicipalización es la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía en el municipio. Y que el transporte urbano de Zaragoza, del que depende la movilidad de 700.000 personas todos los días para ir al trabajo o a ir a su centro de estudio, esté en manos de una multinacional mexicana que no sabe ni poner Zaragoza en un mapa, que sus accionistas estarán en Cancún bebiendo mojitos y les preguntas por Zaragoza y no saben qué es, que de esa empresa dependa la movilidad de 700.000 ciudadanos en Zaragoza, no tiene sentido. Y nos ha pasado lo que nos ha pasado, que llevamos una huelga de 120 días y los señores de la multinacional mexicana ni saben todavía poner Zaragoza en un mapa. Y de hecho, cuando se hizo el contrato, se vendió la concesión a un fondo buitre en la Bolsa de Londres. En la Bolsa de Londres se vendía y estaba ahí mercadeándose entre Londres y Nueva York el contrato de concesión de transporte urbano de Zaragoza. Y el derecho a que yo tengo como zaragozano para ir a mi centro de trabajo, a mi centro de estudio, al hospital a ver un familiar enfermo que esté dependiendo de una merienda de tiburones en la Bolsa de Wall Street o de la City de Londres, ¿no? Por lo tanto, remunicipalizar los sectores estratégicos de la ciudad, el transporte urbano es uno de ellos, la depuración de aguas es una de ellos. Eso cuando nos hemos metido en la depuradora de aguas, estábamos depurando 3 o 4 veces por encima de los estándares permitidos. Y el agua es esencial para la vida de una ciudad y para la vida de los seres humanos. No puede estar en unas manos privadas para hacer negocio. Habrá otras cuestiones que necesiten una inversión tecnológica o que sean otros sectores que tal vez no sean tan determinantes para la vida de una ciudad, que igual no es el momento actual de plantearse la remunicipalización. Nos lo estamos planteando en sectores fundamentales, como es el de la depuración, donde la propia directiva del agua dice que eso tiene que ser público y no debe quedar en manos privadas, y en esos sectores eso es lo que estamos trabajando. El tema de la fiscalización y las campañas por la remunicipalización. Nosotros la campaña que estamos haciendo ahora mismo es la de la fiscalización, y eso también lo comentábamos antes. Es evidenciar a la ciudad de Zaragoza lo que significa la externalización de los servicios públicos, porque la gente piensa que, bueno, el servicio se presta, la empresa funciona, pero entienden que se le paga lo que se le tiene que pagar. Y estamos haciendo esa campaña de denunciar los incumplimientos de las empresas, pero no nos limitamos solo a poner la sanción, porque muchas veces los pliegos de condiciones son tan puñeteros que a la sanción es de 1.000 euros. Yo he llegado a poner 1.000 euros de sanción a Urbaser y a FCC. Mira qué hace Urbaser y FCC con 1.000 euros. Nada. Pero si tú sales públicamente y denuncias lo que ha pasado, pues ya ocurre otras cosas. A FCC le pusimos una sanción de 3.000 euros, que para ella no es nada en su cuenta de beneficios, pero la sanción era porque nos estaba facturando el pintado de papeleras en los parques y jardines de Zaragoza, y no es que no solo no las haya pintado, es que ni existían esas papeleras. Y nos fuimos con un inspector, tuvimos que ir a buscarlo a la oficina, porque por motu propio no pasaba, y decirle, vente con nosotros. Alguien nos lo había dicho, no voy a decir quién, porque luego vienen las sanciones de empleo y sueldo, pero alguien nos lo había dicho y fuimos ahí y le dije, oye, en esta factura pone 12 papeleras y en este parque, ¿cuántas hay? Ah, que hay 3. Y en este otro parque que nos han facturado 20, que hay 4 papeleras. Y en cuanto terminamos de hacer la inspección, hicimos una rueda de prensa pública y dijimos, FCC nos está cobrando 20 papeleras en este parque y solo hay 4. Y el vecino que va a ese parque, te digo que puso el grito en el cielo y toda la ciudad. Y eran 3.000 euros, pero
valor que tuvo el explicarlo públicamente, o como cuando FCC, también lo he contado, los camiones de basura los aparcaba detrás de una tapia y el mismo trabajador se bajaba, entraba otra vez a las cocheras y sacaba otro camión. Y así tenían camiones aparcados detrás de la tapia y el inspector que estaba a la puerta veía que salían los 20 camiones que tenían que salir. Pues eso lo denunciamos públicamente en una rueda de prensa. Y era una sanción de, creo que era 6.000 euros esa. Pero públicamente en la ciudad se ha generado la realidad de lo que realmente están robando estas empresas a Zaragoza, ¿no? Esa es nuestra campaña. Con otras ciudades no nos estamos coordinando todo lo que nos debíamos de coordinar. Pero para nada. También tengo que decir que creo que este tema, al igual que las auditorías de las deudas y todos estos temas que son tan peliagudos y que levantan tantas ampollas en algunos sectores, es importante que los sigamos manteniendo firmes. Porque son los primeros temas en los que al final dices, uff, bueno, ya habéis visto también lo que pasa en Ahora Madrid y no voy a hablar de otros compañeros que también entiendo que es muy jodido. Tenemos coordinación con algunos concejales que sí que están trabajando en ello, pues con Carlos Sánchez Mato, que en Madrid sí que está peleando bastante con este tema, y coordinación estoy teniendo fundamentalmente con otros ayuntamientos que ya lo han hecho, con otros compañeros de Izquierda Unida que en Andalucía sí que han iniciado procesos de este tipo. Y estamos compartiendo informes, y el informe de Zaragoza se ha hecho basándonos en informes jurídicos de otras ciudades y pidiendo apoyo a esas ciudades. Pero coordinación entre las grandes ciudades del cambio en el tema de la remunicipalización no está viendo toda la que debería. En este y en otros temas, ¿eh? Muchas veces estamos metidos en una vorágine que bastante tenemos con nuestra propia vida municipal como para coordinarnos, pero es cierto que debería haber una coordinación supramunicipal con el resto de ciudades. Y con el tema de la subrogación, como he comentado, pues se pasa a laboral. Lo que permite precisamente el derecho privado en materia laboral es que te da mayor juego en las modalidades contractuales, pasas como laboral, pasas con tus condiciones y lo que te dice, lo que me comentábamos antes, es que no estás sujeto a una oferta de empleo y que por lo tanto tu plaza es a extinguir y permaneces en esas plazas con las mismas condiciones más allá de lo que luego pelees en tu lucha sindical dentro de la empresa pública. Me callo porque a ver si podemos hacer otra ronda.